Gracias a Dios, si Dios quiere, Dios mío, son palabras que usamos casi todos los días, pero que nunca nos detenemos a preguntarnos si realmente vienen de nuestro interior. Hoy en el balcón vamos a hablar de algo de nuestro diario vivir, algo que siempre está ahí, que se nos atraviesa en el día a día, pero que muy pocas veces nos detenemos a mirar en detalle. Hoy, Alejandro, vamos a hablar de la espiritualidad. Bienvenidos al Balcón Ecléctico a este episodio número 3. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar entonces de la espiritualidad heredada. Empecemos por eso, empecemos por hablar de aquello que nos han heredado nuestros ancestros y que está inmerso en nuestra cultura. La espiritualidad a veces se confunde con Con religión. religión, sí, así ¿Tú es. crees que la espiritualidad es religión, Alejandro? No lo creo realmente, pero siento que todos empezamos por ahí. Siempre que pensamos en espiritualidad, pensamos es en esa relación con Dios y con el Dios que nos han enseñado desde chiquitos. En mi caso, tengo este elemento de Dios desde dos perspectivas muy opuestas. Tengo por un lado mi papá que es abiertamente ateo y que siempre lo fue, ¿sí? Rechazaba completamente la iglesia católica. Y por otro tengo a mi mamá que es un poco creyente pero no practicante. ¿Sí? De estas que sí reza y va a la iglesia una vez al año. Y por el otro, y por el lado materno también, mis abuelos, que eran bastante devotos de la iglesia católica y los cuales me enseñaban pues a que había que rezar al angelito de la guarda, al que tenía que agradecer o hacer la primera comunión, bueno, todo este tipo de elementos que están desde la infancia. Pues mira que en mi caso no dista mucho de lo que tú dices, porque en mi caso también mi papá no es la persona, digamos, no es abiertamente ateo, él cree en algo superior, yo creo que es más de la corriente agnóstica, pero mi Uh-huh. mamá sí es una cristiana protestante, practicante desde hace mucho rato y que está bien metida en el tema pues de la religión. Y para mí fue un tema al principio que no entendía realmente de qué trataba. Uh-huh. Realmente era una cosa como de preguntarme ellos de qué están hablando, porque no había una doctrina como tal. Y en mi familia realmente, pues la gente lo practica de una forma diferente. Hay quienes creen en el catolicismo, entonces asisten a la religión católica. Hay quienes también iban a la parte protestante, hay testigos de Jehová. Creo que había una gran gama y tengo amigas y amigos que hoy asisten a la iglesia y que van como a diferentes corrientes. Uh-huh. Pero el elemento central siempre es la Biblia. Sí. Entonces la primera aproximación a la espiritualidad que yo tuve y que nunca cuestioné y que por un muy, muy largo tiempo pensé que es espiritualidad fue lo que dice la Biblia, Sí. los versículos, y en algún momento empecé a estudiar sobre la Biblia, me llevaban a la iglesia, me leían los mandamientos, y yo creo que a partir de esos 10 mandamientos, pues si bien lo veía algo más como algo que desarrollaba la culpa o que no se debía hacer porque estaba pecando, pues en el fondo también había algo en mí que lo rechazaba. Había algo en mí que no estaba siendo coherente con eso. Había algo que no entendía, por ejemplo, cuando me decían, honra a tu padre y a tu madre. Yo vine a entender el honrar a padre y madre en la adultez. Yo Uh-huh. eso de niño era, pues, honrar a padre y madre era hacer lo que papá dijera. Sí, Pero como yo que una siempre, obligación también, un respeto allí, una fidelidad a sí, esa una figura. fidelidad, una lealtad, y era como que si no haces lo que tu papá te dice, te vas al infierno, porque era Uh-huh. una cosa así como de cielo e infierno. Entonces era una cosa Sí. que me despertaba cierta ansiedad, y yo que siempre fui un niño muy despierto y que de alguna manera contrariaba esos cánones sociales, pues fue difícil, realmente Uh-huh. fue difícil inmiscuirme a hablar de ese dogma que estaba al principio y que por mucho tiempo estuvo en mí. Yo no sé exactamente cómo hice para empezar a pensar otras cosas, o mejor, mentira, yo creo que sí sé cómo lo hice, pero, pero fue muy difícil. Ujú. No, en mi caso creo que no llegué hasta esas profundidades y siempre me moví como en lo más cómodo. Era de alguna forma la imitación o lo que llegaba de ese legado ancestral, digamos, de la iglesia, pero me movía entre lo más cómodo, entre mi papá, por ejemplo, digamos, libre de todas esas condiciones, pero había una cosa muy curiosa y es que cuando tenía alguna enfermedad o cuando me sentía mal, estaba ese que llaman el dios bombero, ¿no? El que apaga El que incendios. llega a apagar incendios. Y tuve como una experiencia estando muy chiquito que tenía un dolor de estómago súper fuerte y me acosté así como pensando, Dios mío, que se me quite, por favor, no sé qué, y se me quitó.
Y fue como una cosa que ahí empecé a ir más a la iglesia con mis abuelos y entonces ellos felices pues me pasaban cada 8 días el cuadernillo pues para que yo fuera aprendiendo y tal, y eso como que fue desapareciendo. Pero fíjate que de toda esta primera fase quedaba todavía eso, lo que se hace simplemente imitando o porque me dicen que así es. Y creo que hubo un corte o un momento que marcó la diferencia en eso y fue cuando en el colegio aprendí de la historia medieval. Allí, digamos que hubo un giro en ese rechazo inicial que imitaba de mi papá o en esa fidelidad o esa devoción de mi mamá y de mis abuelos, porque dije definitivamente esta iglesia ha sido una institución perversa en la historia. O sea, este discurso del catolicismo ha sido usado como una herramienta de poder, como una herramienta de control y de dominación. Y algo que digamos, particularmente me movía mucho era cómo pudieron ocultar la información o el conocimiento del mundo, o bueno, del mundo occidental al menos, durante 1000 años. Sí, es que era una cosa aterradora porque era la necesidad de imponer de alguna manera a través del terror y del control Ujú. de las masas la doctrina que ellos querían, el dogma que ellos estaban pensando. Y era muy difícil porque realmente, pues, de ellos como institución y como ente jerárquico dependía una cantidad de personas, o más que dependían, era una cantidad de seguidores que tenían, y si Ujú. tú no seguías eso como era el deber ser, pues sencillamente eras un hereje, eras un alguien que no estabas comulgando y te ibas a ir al infierno y eso te ocasionaba problemas de vida, entonces pues era una cosa aterradora. Afortunadamente, digamos que en la actualidad no se vive de la forma como se vivía en Ujú. esa época, Al con menos en ciertos. Occidente, ¿no? Porque creo que en Oriente todavía algunas religiones siguen permeando, y eso iba a Sí, mencionar todavía justo, hay unos. que además se articulaban con el Estado o con las diferentes formas de poder en ese momento, los reinados, pues las monarquías, y se aliaban para dominar y para tener el control y los privilegios de la clase dominante, ¿no? Entonces, creo que ese rechazo fue muy fuerte desde ese lado o con ese, eh, digamos, enfoque de la academia. No sé si a ti te pasó también No, eso. mira que a mí no me pasó así de esa forma. Yo entendía que había matices y no fui como tan radical porque lo que te Ujú. entiendo es que para ti eso fue como un antes y un después y Sí. cortaste definitivamente como con la parte religiosa. Yo en cambio no, porque yo tengo una historia y es que yo de pequeño siempre busqué acercarme de alguna manera a Dios, o sea, Ujú. siempre sentía como algo cercano de en mí, algo más de intuición que me decía acércate. Entonces, por ejemplo, mi mamá como era una mujer protestante, ella no me bautizó ni me llevó a hacer ningún tipo de sacramento de la religión católica. Ujú. Entonces yo, Igual que tus hermanos o solo a ti. no, solo yo, o sea, ahí es una historia como la puedo contar rápidamente. Yo de niño empecé a buscarlo, ¿no? Empecé a buscar esto de yo mismo ir a donde el padre a que me bautizaran y cada que iba a una iglesia me decían que no, porque no estaban mis papás. Ujú. Entonces, nunca, al final, durante, digamos, esos primeros 10 años de vida que estaba buscando eso, fui bautizado. Mi papá que no estaba muy cercano al tema, mi mamá que no quería tampoco, entonces yo nada. Pero resulta que después de eso nos vamos a vivir a otra ciudad y en esa otra ciudad mis hermanos menores sí son bautizados, sí son, hacen la primera comunión, pero yo me sentía ya muy grande, entonces hubo ahí como una cosa de pena y también eso de que no comulgaba mucho con el dogma católico, Ujú. entonces al final nunca me bauticé como con esos sacramentos, pero sí había algo dentro de mí que decía, acércate de otra forma, Ujú. entonces Pero por eso, pero igual sí había una crítica de alguna manera a la institución como tal, había una a ese, crítica, a pero la esa, crítica que había tenía que ver más con temas de jerarquía y de poder. ya, Para mí, la, jerarquía interna como de sí, cómo cómo veías que funcionaba. funcionaba, Claro, ya. porque en ese acercamiento de niño de ir a que me bautizaran, no sé qué, pues Ujú. estaba alguien que te guiaba por la catequesis, el padre, entonces habían personas que tenían como mucha afinidad con la iglesia. Sí. Los que no estábamos como tan afines o no éramos reconocidos, como que nos sentíamos que no éramos parte completamente. Yo creo que lo sentía así de esa forma. Entonces entendí que era como un régimen muy vertical y Ujú. no algo como tan horizontal como yo quería meterme. Y pues sí, entiendo que era un niño y como que uno de niño, la gente no espera que uno esté como tan metido en esos temas, pero aún así había sí algo de crítica, sí había algo de crítica, pero no era una cosa contra el fin último que era encontrar a Dios, sino cómo está organizado la iglesia. Y mira que aquí surge una pregunta muy interesante y es, digamos, pese a ese rechazo hacia la institución, y les preguntamos a ustedes es, ¿creen o se puede creer sin necesidad de pertenecer?
a un determinado culto, a una determinada congregación, ¿puede uno creer en algo sin necesidad de pertenecer a esa institución o alguna de las instituciones? Es que ahí ya nos vamos metiendo realmente en descubrir luego de mucho tiempo qué es Ujú. espiritualidad, porque cuando uno dice creer es en qué creo, o sea, el Dios, hoy lo sabemos, el Dios que es el Dios para los protestantes, para los católicos, para los judíos, es el mismo Dios, o sea, no hay un Dios, Ujú. no hay una cosa politeísta de base, no es pues a la manera como nosotros lo vemos, como creo yo que tú también lo ves. Hoy somos más una institución que comulga, o más que una institución, somos personas que comulgamos con algo que es el todo realmente. Sí. Entonces uno cree en algo que va más allá o que Es atraviesa más más allá del universal dogma, de pronto. exacto. Creo que ahí la palabra cosmos también cobra mucha Entonces, a mi relevancia. manera de ver es, sí, uno puede creer sin pertenecer, porque es que ¿de qué sirve pertenecer? ¿De qué sirve pertenecer si tú en institución como tal Ujú. no, no vas o como que no eres, más que ser aceptado, es como que no te sientes parte del grupo? Sí. En eso que tú quieres creer realmente no es. Y no se trata de inventar su propio Dios, como la gente a veces quiere, o como de tener nuestras propias reglas, sino que se requiere ir más allá. Sí, y creo que también en estas instituciones se quedan mucho en la superioridad moral o la superioridad por el simple hecho de pertenecer, ¿no? Que yo hago parte de esta congregación, entonces me siento con el poder de juzgarte a ti que eres un homosexual o que vives en pecado, o me siento con el poder de juzgar al otro porque es que el otro roba. Me acuerdo de un caso de hace poco de, yo me encontré con un señor en la calle y era también cristiano, y no sé qué, se veía buena gente, y yo decía, pero ¿cómo es que simplemente desde el hecho que va a la misma iglesia o en la misma rama, ya sentía que había como un dar por sentado que era buena persona y resulta que estaba como robando o haciendo otra cosa? Entonces Sí, ahí también ese pertenecer también a veces nos fractura y mira, por ejemplo, todo lo que pasa a nivel del mundo y lo que ha pasado históricamente de las guerras entre religiones, las que llamaron guerras santas también. Yo descarto, rechazo al otro por tener otra creencia diferente. Entonces creo que hay que ir más allá, eso es importante. sí, sí, es que hay que ir más allá, pero hoy entiendo que no me paro desde la crítica destructiva hacia Ujú. esas instituciones, porque esas instituciones de alguna manera tienen una función social, y la función social también es poner límites y que la gente que no se Ujú. puede adaptar a ciertos contextos se adapte. O Sí, sea, claro, la iglesia, hay unas normas, unos manuales sí, totalmente, morales básicos. y que utilizan la figura de Dios para hacerlo. Entonces la crítica no debe ir hacia la institución Ujú. completamente, sino que debe ir hacia las personas que dentro de su condición humana lastiman, pueden llegar a lastimar a otras personas o pueden decir, o en su condición de ir aprendiendo de cómo hacerlo la primera vez o hacerlo mejor, pues pueden lastimar a otro. Entonces Sí. la institución aprende de esos errores, claramente, pero no se puede juzgar completamente a eso, porque si no caeríamos en el error como seres humanos de otra vez ser quien juzga y eso no nos Claro, corresponde a nosotros. Ahí es súper importante. Entonces yo por eso no fui, retomando tu pregunta, no fui como tan tan radical en radical. el sentido de desde la adolescencia de decir, no, esto sí, esto no, Sí. y digamos migrar como un poco hacia el ateísmo. No, yo empecé a respetar eso, alejarme un poco, a salirme Ujú. a escuchar lo que tenía la gente por ofrecerme, y sobre todo porque tenía una mamá que estaba Sí. practicando eso diariamente. Entonces su forma de relacionarse conmigo era, Dios lo bendiga, mira que la Biblia dice esto, los proverbios, y yo creo que tuve un tiempo donde leí casi que la Biblia por Con ella. completo, porque también era una forma de vincularme con mi Sí. mamá y eso era muy bonito, pero luego encuentro mi propia voz y Sí. ahí quiero irme ahondando en ese tema de pasar del dogma Sí. a la espiritualidad, y que en mi caso fue una búsqueda de mi interior a través de diversas entradas a a otras corrientes. Antes de entrar en eso, quería puntualizar en esa radicalización, que fue un poco por rechazar esa institución que había sido tan perversa para la humanidad, me implicaba a mí rechazar el discurso también que me había enseñado o que habían creado ellos mismos. Decía yo, pues no puedo creer en este Dios eh, hombre, porque el Dios siempre tiene como esa idea de que es una figura Jesucristo masculina, como... ajá. Eh, y entro como a rechazar también todo lo que venía con ella, todo ese discurso. Y empieza a aparecer como un periodo en mi vida muy volcado hacia lo racional, que creo que lo mencionamos en el primer episodio, y un poco con una espiritualidad apagada. ¿Sí? La asociaba mucho como a esta energía del cosmos, o a esta energía que está presente en la vida, que fluye a través de nuestros cuerpos, de las plantas, de los animales, pero era lo que podríamos decir un agnosticismo funcional.
me funcionaba para explicar ciertas cosas, pero no iba más allá, no profundizaba. Creo que ahorita justamente estabas mencionando que tú empezaste un camino un poco diferente en esa exploración. Yo me alejé de eso, digamos, me alejé de esa parte espiritual. ¿En tu caso cómo fue? En mi caso fue una cosa de ir a recoger semillas en distintas huertas, ¿sabes? Que fue una cosa, Me gusta esa metáfora que utilizas. sí, es que fue un poquito como empezar a ir a las diferentes iglesias, a las diferentes corrientes religiosas. Yo creo que llegué hasta ir hasta los testigos de Jehová, los mormones, muchas iglesias, tratando de buscar un sentido porque siempre quería encontrar o ir más Ujú, allá, pero siempre vi eso como de la jerarquía o de la sectarización, bueno, eso es una palabra un poco exagerada, pero como de pequeños grupos, que vaya a células, que vaya a un sitio, que a este grupo pertenece, que... Y yo no, no, no no me, no, comulgabas sí, con no eso del comulgaba todo. mucho con eso. Entonces había otro, entonces ahí estaba en el colegio y en el colegio apareció la filosofía y la filosofía era mucho de pensar y la filosofía Ujú. ha tenido teólogos, ha tenido representantes de la ilustración. La filosofía era una cosa como más transversal a todo y venía y tenía una historia, ¿sabes? Es Ujú. una cosa que a mí me apasiona mucho y es que cuando las cosas tienen una historia, tienen un contexto, tienen un tiempo, un espacio, yo así me siento como muy, muy feliz Sí. porque entiendo qué estaba pasando en cada sociedad y como que lo puedo asociar al pensamiento del hombre en ese momento y a lo que Ujú. el hombre esté manifestando. A hombre me refiero como la persona que dé el pensamiento. En cambio, a mí los teólogos, por ejemplo, ese que hablaba de las explicaciones, no me acuerdo si fue San Agustín de Hipona, que decía, Dios existe porque es lo infinito, o existe porque sí tiene que Pues existir. que Daba empieza unas explicaciones como tan, eh, pues muy sí, someras, inefables, que yo decía, ajá. pues no, pues eso tampoco me está explicando nada a la Pero larga. detrás de esos pensamientos, a veces que suenan un poco abstractos, hay una Sí, realidad que uno tiene que mirar, ¿sabes? Esas palabras pequeñas, esas sí, sí, frases sí. así como icónicas, ahí tienen, se esconden pensamientos grandes, es decir, pensamientos que lo que uno puede conectar con la profundidad del ser. Sí, me faltó ir un poquito más allá, me quedé en la Y superficie en no, ese y las momento. discusiones que yo tenía con mi profesor de filosofía eran una cosa espectaculares. Me Ujú. hacía acordar incluso cuando me vi Merlí, yo no sé si ustedes se han visto esa Esa serie, serie buenísima catalana. buenísima. Merlí era una cosa que me hizo acordar cuando me la vi esas discusiones con mi profesor Sí. y la clase se prestaba mucho para eso. De hecho, era mi materia favorita en Ujú. el colegio. No, yo estaba tirado a ciencias sociales, a dibujo, a historia. Creo que la filosofía y digamos, esa exploración no la ahondé en Y ese ya no se momento. trataba solo entonces de creer en lo que me dijera la Biblia, sino de Ujú. descubrir, de interrogar, de cuestionar, de preguntar. Y ahí va migrando entonces el Arley David a descubrir otras cosas que ya no era solamente el exterior, ya no era solamente el dogma religioso, sino que ya habían otras cosas un tanto universales que me permitían conectar. Entonces en la filosofía inclusive me acuerdo mucho porque como era conectado con ciencias sociales, era viajar a otras religiones, ¿no? Ujú. Era viajar a África, era viajar a Asia, a ver qué las Sí. culturas de por allá decían, era viajar a la antigua Mesopotamia, era viajar a Europa, era conectar con todo el mundo. Y para mí la espiritualidad no podía ser, no podía estar sectorizada en Occidente. Era una cosa que tenía que ver con algo más global. No era solamente lo que pasa acá. Si somos al final un todo, el todo incluye todo el mundo. Eso Sí. no era Y solamente... fíjate, un paréntesis muy chévere. Justo ahora estoy haciendo un mapa de como conexión y ubicación de diferentes movimientos filosóficos asociados pues a la religión, porque es un libro religioso, y muestra como esa conexión entre Oriente, entre los budistas, los taoístas, todos los movimientos del Valle del Indo, pues en la antigua Claro, es India, que de los antiguos judaístas, judaicos, el judaísmo, bueno, del judaísmo. del judaísmo, de la parte de Grecia, las culturas helénicas, helenísticas. Entonces creo que allí hay también una conexión o un entramaje de filosofías que van evolucionando y se van conectando y aprendiendo, retomando unas de otras. Exacto. Y entonces ahí yo ya, digamos que me vuelvo como una esponja en aprender todo, en donde llega un punto ya más en la adolescencia tardía, Ujú. que tiene que ver con que, oiga, he escudriñado tanto que el exterior nunca parece ser suficiente. Si la respuesta que estoy buscando no la termino de encontrar afuera, hay que cambiar la metodología. Y ahí es donde migro a encontrar mis propias respuestas, porque cuando ya no encontraba respuestas o ya no encontraba esa espiritualidad afuera, pues era decir, no, aunque ya no tenga la Biblia que me guíe, aunque ya no tenga el filósofo que le crea, aunque entienda que es lo que él dijo no se adapta a mi época, que Ujú. esto es anacrónico, o sea, había una cosa más que ya no me permitía, digamos,
ir hacia eso que yo quería, esa búsqueda del ser, porque con el paso del tiempo entendí que la espiritualidad estaba muy conectada con la búsqueda y con la forma como uno se para frente a la vida, con ese ser que uno quiere de sí mismo descubrir. Pues entonces, O sea, ¿cuál fue lo primero que buscaste ya para ver esa respuesta interna? no, no fue nada que busqué, fue de hecho la ausencia de respuestas. Ya, ok, Fue como eso el de que ya, vacío. ajá, fue eso que vacío. Entonces fue una cosa de decir, oiga, esto ya no está comulgando, esto ya no es, parece que estoy entrando en un terreno de arena movediza, pues voy Ujú. a confiar un poco en lo que hay dentro de mí. Y aunque no encuentre razones suficientes, así sea que me equivoque, así sea que no haga las cosas conforme a lo que socialmente está aceptado o el dogma religioso está aceptado, yo voy a escuchar esa voz interna que al principio uno no ¿Qué te escucha. decían esas voces? No, eso, a ver, eso suena como si estuviera Sí, eso, esquizofrénico, eso suena un poco a esquizofrenia, pero sí, no. a alucinaciones No, 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 auditivas. no, no, no. Me estoy refiriendo realmente a esa chispa que uno tiene que le dice, tome esta decisión, haga Ok, este como a la camino. intuición. Sí, como una cosa más intuitiva. Y esa intuición para mí siempre, y yo luego cuando ya me di cuenta de que estaba ahí, era, era una cosa mágica, porque yo ya iba y seguía esa intuición y a veces se parecía a lo que pasaba en la vida real y a veces no, pero igual seguía ahí en el camino, camino poco a poco con eso y era, y ya, hasta cuando ya dije, bueno, no, la cosa parece ser que es más de la intuición y más conectarme conmigo mismo, atravesar procesos personales difíciles, más complejos. Y bueno, fue saliendo y aquí vamos en ese camino porque no puedo decir que ya haya terminado, pero hoy tengo, digamos, más herramientas y me siento más sólido con respecto a ese tema. Quiero conectar con lo que acabas de decir sobre el vacío y cómo el vacío llegó en ese momento de espiritualidad dormida que tenía. Y justo conecto con esta semana que pues vamos a entrar en Semana Santa, en tiempo donde o muchos se conectan con su espiritualidad o muchos simplemente se desconectan de ese trabajo y pausan, ¿cierto? Es un momento donde se hacen pequeños viajes o se descansa totalmente. Pero creo que aquí es importante que ese vacío o esa ausencia de movimiento creo que tuvo dos formas en nosotros. Para mí fue obligada, para mí fue una pausa obligada con la pandemia y creo que lo expliqué en un momento pasado, en un episodio pasado sobre la crisis que tuve y fue un momento donde ya tuve que mirar hacia mí, tuve que mirar hacia adentro y empezar a preguntarme muchas cosas. Si bien no estaban conectadas al principio con la espiritualidad, hoy, 6 años después, creo que voy ahondando un poco en esa relación con lo que no se ve, en esa relación con lo invisible y lo que está allí. En tu caso, ¿cómo fue ese vacío o esa incertidumbre en ese camino de la espiritualidad? Pues mira, yo realmente pasé muchos años preguntándole a los libros, pasé preguntándole a pastores, a filósofos, buscando respuestas en la incertidumbre. Ujú. Y parece, y hay una cosa muy valiosa, y es que cuando tú esperas a tener certezas, a tener respuestas, pues va a llegar un momento en que te quedas inmóvil, porque como en mi caso, puede ser que nunca lleguen. O sea, que hubo también una pausa, hubo también un momento de vacío en ese espacio. Más que vacío, es que había, por el contrario, tanto que no había nada. Ok, Era una cosa de, hay mucha, sé por dónde es, pero realmente esto como que no está resonando con lo que yo creo que es. Había una cosa ahí ujú. como de poder conectar conmigo mismo y de sentir que eso que yo leía no estaba siendo conforme a lo que yo pensaba, sentía y hacía. Entonces digo, estoy en la incertidumbre, tengo que encontrar algo que me haga ir más allá. Y eso fue sencillamente el arriesgarme a hacer cosas, el arriesgarme a que en medio de la incertidumbre, porque es la construcción del ser tiene esa característica que tú no sabes, tú no tienes certeza de todo 100% y hay que aprender a abrazar la, las no respuestas, el silencio. ¿Y eso en qué momento fue? ¿Recuerdas en qué etapa vital pasó todo esto de la Sí, incertidumbre? pues después seguramente tuvo que haber sido mi adolescencia tardía. Yo creo que yo recuerdo mucho mis 25 que yo le digo a mis amigos que yo tuve una Eso crisis es a los. adolescencia tardía, yo pensé que eso ya era adultez. Pues sí, es adultez, pero ahí como que va ahí porque los médicos tenemos una cosa y es que llegamos tarde a la adultez. Entonces, para mí, Yo creo que en eso, general los hombres llegamos tarde a la adultez. sí, puede ser, eso iba como tarde. Entonces, en esa adolescencia tardía, como yo tuve una crisis más o menos a los 25, porque era salir de la casa, asumir responsabilidades, relaciones interpersonales, que el primer amor, bueno, todas esas cosas que le atraviesan a uno, que luego en algún momento las contaremos y fue confrontarme a mí mismo. Ujú. Entonces, también fue luego decir, bueno, cuando el ruido externo
ya no va como, ya no está comulgando conmigo. Cuando ese ruido me chilla, me molesta, pues ese ruido sencillamente es pausarlo y conectar con eso que está dentro de uno, ya. Y arriesgues y tome decisiones y déjese fluir. Pare de contar. Y quisiera preguntarle a ustedes, ¿se han permitido realmente parar, dejar de escuchar ese ruido externo o simplemente han cambiado de distracción? Que creo que también en este mundo pasa que mantenemos constantemente expuestos a muchísimo ruido, a muchísimas distracciones que no nos permiten escuchar eso interior y eso que nos dice nuestro Sí, propio es que, espíritu. sí, ahí voy a decir, uno no sabe qué hay al final, pero uno sabe qué le pertenece. Y me refiero a esas decisiones que uno toma. Hay que también aceptar el equivocarse, el no hacerlo bien, el sentirse juzgado o la autocrítica. Ujú. Bueno, de la forma que venga, eso al final va pasando de lo que concebimos al principio de este capítulo como espiritualidad, que era ese dogma religioso, a lo más espiritual, que es conectar con la esencia del todo, con Sí. la esencia de las pequeñas cosas y de lo que va más allá de esa experiencia humana. Y conectar con el todo, conectar con el cosmos, con la energía, con eso que ya tenía yo de pronto implícito en ese periodo de agnosticismo funcional. Creo que ahora incluso es algo que estoy trabajando, estoy explorando. Mencioné un libro en el primer episodio, en el intro creo que fue, que se llama Todos estamos conectados. Y habla de cómo es esa relación de los nativos americanos con ese mundo o con ese mundo de los espíritus, con ese mundo espiritual, cómo encuentran ellos explicaciones a los fenómenos o a los problemas o los sucesos de la vida. Y que curiosamente el autor dice, esto se parece mucho a lo que piensan en Oriente también algunas culturas, esto se parece mucho con lo que dicen también algunos filósofos o algunos psicólogos, y creo que ahí voy en ese camino de entrar un poco en esa espiritualidad, todo a partir de la pausa que implicó mi crisis y la pandemia. Y ahí quiero hacer una pequeña mención a una frase que llevo pensando un par de tiempo, y es que la espiritualidad no es creer en algo que está afuera, sino es saber que no estamos solos, Que estamos conectados, que como decía estamos el autor de este conectados. libro. Exacto, es saber como, por ejemplo, en una serie, yo no sé si ustedes se la llegaron a ver, que es Sense8, que es saber que hay personas en todo el mundo de las cuales uno, en esa serie, ellos sentían lo que les pasaban a los otros, pero después de un Así no se proceso, conocieran así no se inicialmente. conociera, después de un proceso y todos estaban atravesados por una crisis o por un momentos dolorosos y eso se sentía entre el otro. Yo creo que la espiritualidad, ellos ahí lo hacen, es mirarse en ellos qué les estaba pasando y poder así ayudar a su otra persona que estaba conectado a ellos o a ella. Ujú. Y era muy chévere ver esa serie porque yo ahí también empecé a entender cómo a través de diversas experiencias uno cómo logra conectar y sentirse conectado con todo. Eso yo creo que es realmente la espiritualidad y es lo que nos ayuda a transitar este proceso de vida, esa búsqueda de ir más allá. Pero entonces, para ir cerrando un poco la idea, espiritualidad, estamos claros en que es mucho más que religión. O sea, es una Total. cosa mucho más amplia y mucho más compleja que una explicación religiosa o un dogma o una institución. Incluso vemos que en nuestros casos, pues parte de esos caminos tuvo que ver con alejarnos de la espiritualidad por el rechazo hacia la institución. Sí, exacto. Así que la espiritualidad tiene que ver más cómo nos conectamos entre nosotros, cómo estamos conectados además con lo superior. Digamos que en mi caso, además de esa conexión que tenemos entre nosotros como la especie humana, yo siento que esa espiritualidad es también cómo estamos conectados con la vida, cómo estamos conectados con el universo, cómo nos atraviesan también situaciones que pasan fuera, cómo incluso me sorprendió mucho algo que leí en estos días y es cómo esas emociones o esas energías se transmiten incluso entre las plantas y uno, entre los animales. O sea, hay una cosa muchísimo más amplia allí que tiene que ver con esa espiritualidad y es cómo me conecto con eso. Creo que muchas veces tampoco buscamos esos espacios de conexión. Vamos, en el caso de muchas religiones, pues hay oración, ¿cierto? Hay la oración que puede ser hasta una especie de meditación profunda, pero también hay otros mecanismos de acceder o de conectarnos con esa energía cósmica. ¿Tú qué Sí, opinas de eso? no, yo pienso lo mismo, yo pienso que hay diversas maneras y la forma como usted se quiera acercar, no, primero no sectorice, Ujú, no, la espiritualidad no busca divisiones, sino que por el contrario yo creo que busca una unidad ujú. y siempre hay gente que dice que el uno, que no sé qué, yo creo que ese uno es el todo, la unidad, es buscarnos, eso es ser Sí, parte, estar interconectados. A mí me gusta mucho el ejemplo de las plantas
y las raíces que forman con los hongos, porque los hongos son una forma de extender las raíces de las plantas y llevarse nutrientes entre ellas, como una simbiosis casi que hay divina entre esas especies. Y yo creo que así deberíamos ser los seres humanos, por lo menos Ujú. que en nuestra especie es buscar ser más simbióticos y menos parásitos, Sí, menos, totalmente. sí, menos aprovechados los unos a los otros, sino tratar de funcionar y funcionar de una manera eh, equilibrada. Esa, Y esto conecta un poco con lo que estoy como explorando este último año y es justamente esas espiritualidades de los nativos americanos, tanto los de Norteamérica, que fue y uno de eso, los, el autor del libro, por ejemplo, es un nativo americano, pero también nuestros indígenas de Sudamérica, de Latinoamérica, de cómo explican ellos o cómo se relacionan ellos con ese universo. Porque a diferencia de la occidentalización que tuvimos tan fuerte con la colonización, estas culturas sí tenían una conexión mucho más fuerte con su entorno, con sus energías, con su cosmos. Creo que si buscamos un poco allí, de pronto vamos a tener una explicación un poco más profunda de esa espiritualidad. sí, sí, también habían personas que tenían, digamos, como ese acercamiento hacia lo divino. Uh También había -huh. personas en esas culturas indígenas que podrían ser fácilmente asesinos, o sea, Sí, atravesados sí, por experiencias humanas muy diferentes. Entonces uno es reconocer en todo lo que hay, yo creo que es que al final uno encuentra similitudes entre los indígenas, entre lo que dicen los orientales, o sea, al final la esencia humana, la chispa humana, esa intuición que todos han abordado, te lleva a ese camino. De la forma que tú llegues, sea que te vayas por una recta, sea que cojas una curva, sea que te vayas por río, tú vas a llegar. Lo importante es respetar el camino que cada quien tenga y encontrarnos en la meta de esa espiritualidad. bueno, y así los invitamos a que en esta semana que viene, Semana Santa, pregúntense un poco eso. Realmente todas esas frases que digo de, relacionadas con Dios son porque me acostumbré a decirlas. Realmente mi espiritualidad es lo que me enseñaron o lo que creo en lo que me enseñaron o en qué quiero creer o cómo me conecto yo con esa energía espiritual. Sí. Tú qué Voy a más me agregarles, invitarías? no lo hagan solo en Semana Santa, háganlo en el diario vivir, háganlo en la noche, en el día, en el espacio que ustedes tengan. Una pequeña reflexión, que al final eso no toma mucho tiempo, se los aseguro, hace parte. La Semana Santa es una fiesta al final, eso es una celebración judeocristiana, o más que judeocristiana católica, pues una cosa muy del cristianismo, pero seguir en su diario vivir y encontrar esa espiritualidad tan anhelada que al final todos necesitamos. Un Bueno, y abrazo también nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en TikTok, en Instagram, en vernos a través de YouTube, en YouTube y en Spotify. Spotify donde tenemos los episodios completos. Que tengan un excelente descanso y desconexión. Recuerden recargar energías. Chao. Chao.